Con una oración. Oremos. Eterno y amante Padre, Padre bendito, Dios Jesucristo, amado Dios, por socorro, que nos consueles por medio de tu Espíritu, la vida y otra de gloria. Bendice esta programación y que lleve el sello del cielo y para tu gloria y tu honra. Padre bendito, que la antorcha de la profecía sea encendida por la celestial tea divina y no por la infernal tea satánica. Que nos dejemos atrapar por la inteligencia celestial para poder ver la profundidad de estos temas y el efecto salvífico que pueden producir en nosotros estas grandes y gloriosas verdades de este tiempo final. Despierta nuestro intelecto, agudiza nuestro intelecto de tal manera que podamos ver más profundamente las grandes verdades plasmadas para la última generación de este tiempo. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar que formamos parte de la última generación. Queremos creerlo, queremos vivirlo y queremos amarlo, querido Padre. Dirige pues este culto, esta adoración, este mensaje. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos amados, vamos a cantar el himno 380 en el antiguo. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. 380. Yo lo cantaré aquí con mi esposa y ustedes seguirán allí la secuencia. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Muy Amén. bien, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 15 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, capítulo 15 de Apocalipsis, dice lo siguiente en el verso número 2. Apocalipsis 15, verso 2, todos con nuestras Biblias abiertas, estudiando este bello tema.
Y dice lo siguiente, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Amén. Aquí tenemos la victoria de los siervos de Dios que vencen cuatro factores que van a estar en el tiempo final, que ya están conjugándose de una manera asombrosa ante nosotros. Cuatro factores. Recuerden, siempre indago sobre los números en la Biblia y el cuatro significa totalidad en las escrituras. Totalidad, universalidad, globalidad. Cuatro, es decir, que el pueblo de Dios obtiene una victoria total, completa, global. Ahí, muy bien, me llevó otra vez la conexión. La Y conexión está dice lo muy bien, siguiente. solo si habla un poquito más fuerte. Muy bien. Ok, gracias, hermano. Eh, entonces encontramos allí una victoria total del pueblo de Dios sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Cuatro, totalidad, globalidad, completo. Una victoria completa que nos da el Señor Jesucristo morando en nosotros. Muy bien. Encontramos otro episodio en Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos allí lo siguiente. Vamos a ir conjugando estos versos para poder entrar de lleno en el tema maravilloso de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la terrible y espantosa prueba draconiana que nos espera. Si no adoramos la imagen de la bestia, vamos a ser muertos. Si no adoramos a la bestia, vamos a ser muertos. Y si no aceptamos la marca o el número del nombre de la bestia, también vamos a ser muertos. Pero primero viene la bestia y su imagen. Muy bien. Primero, la prueba terrible y espantosa para el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, será la imposición de la imagen de la bestia. Y como consecuencia vendrá la imposición de la marca de la bestia después. Primero se forma la imagen de la bestia. Y si usted y yo no obedecemos a los dictámenes de la imagen de la bestia y no nos unimos a ese conglomerado espantoso y agresivo de la imagen de la bestia, vamos a ser perseguidos, enjuiciados, calumniados, execrados. En fin, vamos a ser vistos como la peor escoria de la sociedad mundial. La prueba de la imagen de la bestia es una prueba terrible. Por eso dice que en Apocalipsis 15, verso 2, y vi a los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Debemos alcanzar la victoria sobre la imagen de la bestia, pero para alcanzar la victoria sobre este enemigo terrible y espantoso que tenemos delante de nosotros, como es la imagen de la bestia, debemos saber qué es la imagen de la bestia, cómo se forma la imagen de la bestia. Y ese es el tema central de esta meditación. Dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 12 y el verso, capítulo 12 y el verso 16. Dice, pero la tierra
ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. La tierra abre la boca y traga el río de persecución que viene sobre el pueblo de Dios, el cual huye de allá de Europa. En los años 1600, 1700 fue una salida, una huida de la tierra europea hacia la tierra despoblada, como es América del Norte, el continente americano precisamente. Ahora esas aguas que tragó la tierra, ese río de persecución, ¿dónde están esas aguas? Lamentablemente siempre ha sucedido que la nación que le brinda apoyo al pueblo de Dios luego se convierte en perseguidora del pueblo de Dios. Tenemos el caso de Egipto. Egipto le da refugio a través de la hambruna y a través de José y a través de ese faraón que estaba allí, apoyado por José y por el poder de Dios para socorrer al mundo de la hambruna que estaba sucediendo en ese tiempo. Egipto le da cabida y cobijo al pueblo de Dios, a las tribus de Israel, al pueblo de Jacob. Sin embargo, con el tiempo, ese pueblo abrigador, ese pueblo acogedor, se convierte en perseguidor del pueblo de Dios. Asimismo, los Estados Unidos de Norteamérica le dan cabida al pueblo de Dios. Y dentro de poquito tiempo, amados hermanos, breve tiempo, se convertirá y se estará convirtiendo y se está convirtiendo en el peor enemigo del pueblo de Dios, un enemigo perseguidor, implacable y asesino del pueblo de Dios. O sea, la historia se repite constantemente. Quiere decir que esas aguas que tragó la tierra nuevamente van a salir con ímpetu, con una impetuosidad terrible y espantosa para perseguir al pueblo de Dios. La persecución dará inicio en Estados Unidos de Norteamérica y se extenderá de manera progresiva y espantosa y rápida por todo el mundo. Estados Unidos lideriza el mundo. Si se llega a caer el dólar, la economía del dólar, tambalean y caen todas las economías mundiales. Así de sencillo. Es decir, se cumple como un efecto dominó. Si Estados Unidos, cuando Estados Unidos le duele la uña, el mundo sufre. Así que Estados Unidos de Norteamérica se constituyó en la nación libertaria, en la nación que Dios puso allí en sus profecías para dar cobijo, albergue y socorro al pueblo de Dios. No obstante, esta nación, dice la Escritura, hablará como dragón. Ahora vamos a ver entonces en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pueden abrir sus Biblias, seguir con sus Biblias abiertas, por favor. Capítulo 13 dice en los versos 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra la bestia, hermanos queridos? Amados hermanos, allí mismo usted en su mente responda, autorrespóndase la pregunta: ¿quién podrá luchar contra la bestia? Contra este terrible poder espantoso, diabólico,
liderizado por el enemigo de las almas. ¿Quién podrá luchar? ¿Sabe quién? El verdadero pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que estar firmes para hacerle frente a la cometida espantosa de este poder. Hermanos, estamos acercándonos a la, estamos por entrar a la zona caliente en la expedición al Monte Sión. Una terrible crisis aguarda al mundo y por supuesto al pueblo de Dios. Se avecinan tiempos terriblemente espantosos y draconianos, diríamos así. El dragón va a rugir con toda fuerza. Pero usted y yo estamos llamados a perfeccionar el gobierno tiránico de Satanás. Y no se sorprendan si escuchen la palabra perfeccionar el gobierno tiránico de Satanás. Vamos a llevar a su máxima expresión la ira del diablo. Ese remanente fiel y verdadero, auténtico y genuino, que va a reflejar perfectamente el carácter de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, vamos a llevar al clímax de la ira de Satanás a su máxima expresión. Así que vamos a perfeccionar el gobierno tiránico. Y decía en otra ocasión, estamos llamados usted y yo, los que estamos en esta bella reunión, y otros grupos de hermanos que están militando y viviendo esta gloriosa verdad presente. Estamos llamados a hacer morir de hambre, de inanición al diablo y sus demonios. Pronto vamos a hacer morir de hambre al enemigo. Y logré explicarle algo sobre eso hace un tiempo. Usted y yo debemos cuidar nuestros pensamientos, meditar en estas cosas constantemente y formar parte de ese remanente, de esa pequeña compañía, de esa manada pequeña que ha de hacer morir de hambre al enemigo. ¿Y saben por qué? Yo lo expliqué la otra vez, pero no, en este momento no es el tema recurrente. Y entonces, ¿quién podrá estar en pie? En Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, el verso 17 dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Respóndase usted mismo allí. ¿Quién podrá estar en pie y diga, yo, mi Señor Jesús, yo quiero estar en pie apoyado en ti para siempre? Yo quiero estar en pie entre los 144,000 santos vivientes en número que han de vindicar, justificar, enaltecer tu honor, tu carácter, tu santidad, tu pureza a través de mí y de mis hermanos. El honor de Dios está en juego. Está comprometido en la reproducción de su carácter en su pueblo. Y usted y yo estamos llamados a vindicar, a justificar, a enaltecer el honor de Dios ante las inteligencias celestiales. Qué hermoso saber esto. Qué gran privilegio es estar entre los 144,000 santos vivientes en número. ¿Y quién podrá estar en pie? Y dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, verso 1. Vean la hilación de estos versos. Qué hermosa la palabra de Dios. Enriquece el intelecto, fortalece el espíritu y da vida al cadáver. Da vida, da fuerza al cansado. Dice el capítulo 14, entonces miré y vi al Cordero de pie ante el monte de Sión y con él 144,000 con el nombre
del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. La deidad escrita en la frente. Estamos en pie sobre el monte Sión, pero aún no hemos llegado a la cumbre del monte Sión. Estamos en la expedición al monte Sión y estamos entrando en la zona caliente, en la zona álgida, en la zona sumamente peligrosa de muerte, hermanos. Pero el Señor está a nuestro lado como poderoso gigante. No temeremos. Amén. Ahora viene lo siguiente. En Apocalipsis me detengo todavía no hemos entrado a la imagen de la bestia, ya estamos entrando. Quiero darle este preámbulo hermoso de las verdades. Estos colores hermosos, estas pinceladas hermosas de la verdad de Dios, para que tengamos un cuadro más amplio, podamos mirar la visión en conjunto más ampliamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 11, verso 19, capítulo 11. Pero allí mismo, amados hermanos, en el capítulo 10, que está en la misma página del capítulo 11, el capítulo 10, vemos el versículo 7. En el versículo 7 del capítulo 10 dice lo siguiente: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. No confundamos consumar con consumir. El misterio de Dios se consumará, llegará a su finalidad gloriosa, a su fin glorioso. Se consumará. ¿Cuál es ese misterio? Pablo dice por allá en Colosenses capítulo 2, el misterio de Dios es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio de Dios es Cristo, la divinidad de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Pedro dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Así como nuestro Señor Jesucristo participó de carne y sangre, nosotros vamos a participar de la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado. Gloria a Dios. Y por eso viene el capítulo 11. Recuerden el capítulo 10, verso 7. Cuando esté por tocar la trompeta, la séptima trompeta, vean bien, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel, la séptima trompeta, cuando él esté, ese séptimo ángel esté por tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, cuando esté por cerrarse el tiempo de gracia, el misterio, Cristo en nosotros, se consumará para siempre. Seremos sellados eternamente con la divinidad de nuestro Señor y seremos inmortales, eternamente inmortales y glorificados cuando venga el Señor. Así que se cierra el tiempo de gracia, es sellado el pueblo de Dios, se cierra el tiempo de gracia y ninguno de nosotros entonces pasa por el valle de la muerte. Y ese número está constituido por los 144,000 santos vivientes. Alabado sea Dios. Ahora viene el capítulo 11. Hermano, apasionémonos por estar entre los 144,000.
Dios es poderoso para hacer grandes cosas. No limitemos el poder de Dios. Y siempre les digo, con amor eterno, dejemos a nuestro Padre Celestial que Él sea el único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado, en nosotros. Dejemos que Dios sea Dios, que haga su obra en nosotros. Abramos la mente, abramos el camino, pongamos de la parte que nos corresponde y Dios hará grandes cosas que no nos imaginamos ni remotamente. Qué hermoso nuestro Padre Celestial. Está ansioso de derramar grandes maravillas, grandes cosas. Su divinidad en nosotros abundantemente. Su Hijo amado en nosotros permanentemente y para siempre. Ahora, en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19, generalmente se lee y se lleva hacia la parte externa este versículo. Y está bien, pero vamos a ver la parte profunda, maravillosa. Y este versículo tenemos que entrelazarlos con otros versos, donde Pablo dice que somos templo del Dios viviente, morada del Espíritu Santo. Está en Romanos capítulo 3, capítulo 6, etcétera. Por allí hay varios textos. Muy bien. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19 dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Gloria a Dios. ¿Quién es ese santuario? Primeramente nuestro Señor Jesucristo, obviamente, por supuesto, claro está. Pero también hay un pueblo de Dios que es el santuario de Dios aquí en la tierra. Y recuerden, purificación del santuario celestial va conjugado con la purificación del santuario terrenal. Van de la mano, limpieza sin pecado del santuario celestial, limpieza y sin pecado del santuario terrenal que somos usted y yo. No va a haber ninguna mancha de inmundicia, ni siquiera empeoramiento, amados hermanos. Y esa es lo que ansía Dios y espera de nosotros. Y está ansioso de hacer una realidad ese santo mandato, donde el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. Amén. Muy bien. Y dice la palabra, entonces fue abierto el santuario de Dios en el cielo. Y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo rámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Vemos allí 5 elementos de la naturaleza. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. El 5 se caracteriza por la misericordia y la compasión de Dios para su pueblo. El 5 significa misericordia, compasión, bendición. Recuerden 5 panes, la misericordia de Dios multiplicando el alimento a los hambrientos. El aceite de la unción tenía 5 ingredientes, no 6, ni 4, ni 7, 5. La misericordia de Dios. El aceite de la unción y el incienso estaba constituido por 5 ingredientes también. 5, no 6, ni 7, ni 4, ni 3. 5. La bondad y la ternura y la misericordia y la compasión de Dios manifestada en forma abundante para su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, sí, por una monedita. Y luego dice en Lucas, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Deberían ser 4 pajarillos. Si 2 pajarillos se venden por un cuarto, 4 pajarillos se venden por 2 cuartos. Pero el Señor dijo 5 pajarillos. El quinto no entra en las cuentas humanas, en la pobre mentalidad humana. No entra el quinto. El quinto entra en la misericordia y la compasión de Dios para su pueblo.
5. Gloria a Dios. Entonces 5, aquí aparecen 5 elementos de la naturaleza: relámpagos, truenos, voces, terremotos y una fuerte granizada. Es decir, la liberación, la liberación del pueblo de Dios, el rescate de su pueblo misericordiosamente, Dios actuando para salvar a su pueblo. Y así sucesivamente. Ya tenemos entonces el 4 y el 5 y seguimos. ¿Por qué digo el templo de Dios fue abierto en el cielo? Porque aquí dentro del arca habían 3 elementos. Los 10 santos principios escritos en tablas de piedra. Santos mandamientos, el fundamento del gobierno de Dios, su santa ley. La vara de Aarón que reverdeció y echó almendras, simbolizando el espíritu de profecía que tiene el pueblo de Dios en este tiempo final, usted y yo, y los santos bellos mandamientos. Y una porción de maná, la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que usted y yo debemos estar viviendo constantemente y poniendo en alto esos santos principios de salud. Gloria a Dios. Ahí está, ese es el pueblo de Dios que aparece en el cielo, el arca de su pacto. ¿Y por qué digo en el cielo? Recuerden que Apocalipsis 14 dice: vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 en el monte de Sión, el cielo. Gloria a Dios. Ya nos ve el Señor en el cielo. Y recuerden, vi volar por el medio del cielo otro ángel. Y no es un ángel literal. Ya mensaje a viva voz a un mundo tenebroso y oscuro en pecado. Así que volvió la conexión. Así que tenemos entonces delante de nosotros un gran desafío. Un desafío el cual el Señor habilita. Nuestro Señor Jesucristo nos habilita con su presencia permanente en nosotros para lograr esos santos, sagrados y gloriosos objetivos al cual nos ha llamado. La meta, hermanos amados, la meta es estar entre los 140,000. No se proponga una meta más baja. No se proponga una meta más baja. Apúntele a esa meta y el Señor hará el resto. Gloria a Dios. Viva a la altura del sagrado y glorioso cometido al cual nos está llamando el Señor. La sierva del Señor dice: esforzaos con toda la fuerza que nos da Dios para estar entre los 144,000 santos vivientes. Review and Herald, 9 de marzo de 1905. Qué maravilloso este llamado que nos hace el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué santo y puro es Él. No nos conformemos con fulgores momentáneos de santa revelación ni de santa consagración. Alcancemos cada momento nuevos ideales, santos y puros, nuevas alturas de pensamientos. No nos conformemos con las pobres vanidades de este mundo. Desprendámonos más del mundo porque estamos en la antesala de grandes acontecimientos que nos llevarán a las glorias eternas. Qué hermoso saber esto, hermanos. Apasionémonos. La pasión te mantiene en el propósito. Si no te apasionas por el carácter de nuestro Señor Jesucristo, por la vida de nuestro Padre Celestial, por estar en la compañía y ver el rostro del Dios Todopoderoso y de su Hijo amado, si no te apasiona esto, ni los truenos del Sinaí te despertarían. Despertemos, amados hermanos, atalayas en los muros de Sión. Apasionémonos más por estas grandes, gloriosas y emancipadoras verdades. Ahora entramos a la parte final de este tema. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Dos bestias. Eso me hace recordar las Santas Escrituras.
los dos poderes. Dos poderes. ¿Saben ustedes que hay una meretriz en el planeta Tierra? Estoy usando un eufemismo para la palabra prostituta. Y disculpen la expresión, no me gusta usarlo, pero está escrito en las escrituras. La gran ramera. Pero le llamamos meretriz. Ese es el eufemismo, es una palabra más suave. Cuando decimos hombres de color, estamos evitando decir los negros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y no lo decimos en forma despectiva. Dios nos guarde de todo racismo y de toda cosa mala, de toda discriminación, como dice mi esposa aquí. Así es. Pero hay una gran meretriz en Roma, la ciudad de las 7 colinas, los 7 montes donde se sienta la mujer, Apocalipsis 17:10 en adelante por allí. Qué hermoso ese tema también. Hay una gran meretriz que dirige la orquesta, que dirige el gran prostíbulo del universo o del planeta Tierra. La gran meretriz está en Roma, pero el gran prostíbulo del planeta Tierra está, ¿saben dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. La gran meretriz tiene sus hijas funcionando. Así como Herodías le dijo a Salomé, ahí está la gran meretriz con su meretricita, con su prostitutita, con su ramerita, símbolo de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes de Estados Unidos, Norteamérica, que están danzando y bailando para pedir la cabeza suya y mía por parte de la gran meretriz, por parte de la iglesia apostólica, católica, romana. Qué hermoso saber esto, hermanos, que la historia se repite, pero ahora se está repitiendo en un plano amplio, mayor y general, mundial y final. La gran meretriz pronto le va a pedir a Salomé, necesito la cabeza de los que predican el espíritu de profecía. Necesito la cabeza del profeta. Necesito la cabeza de ese remanente fiel. Porque me es estorbo para la consolidación del nuevo orden mundial. Eso está a las puertas, hermanos queridos. Qué regocijo saber que pronto vamos a ser trasladados al cielo. Mantengamos en nuestra mente el feliz pensamiento de la segunda gloriosa y apoteósica venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hombre en las glorias eternas, en las nubes de los cielos. Mantengamos ese feliz pensamiento. Regocíjate, amado hermano, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando veáis suceder todas estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está más cerca que cuando creímos. Así que no nos entristezcamos. El Señor Jesucristo sabía que le quedaban 3 años y medio y no andaba por allí cabizbajo, triste, apesadumbrado. Sabía lo que le esperaba y sin embargo seguía adelante con gozo y con alegría, llevando sanidad, llevando bendición a las pobres multitudes encarceladas por el enemigo y llevando libertad. No andaba por ahí cabizbajo, me está llenando de miedo el hermano con eso de la persecución, del martirio. No, no, no. El Señor Jesucristo sabía lo que le vendría y sin embargo no se achicopalaba, como decimos por aquí. No se llenaba de miedo. Lo contrario, es nuestro Rey Salvador, es nuestro amigo fiel, es nuestro paladín, es nuestro héroe. Sí, tenemos que seguir las pisadas de nuestro héroe porque los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va.
En los 144,000 no debe haber desánimo. En el Señor Jesucristo no había desánimo, sino ánimo, presto, constante. Procedía de una manera tal que irradiaba confianza. La fe de Jesús en nuestro Padre Celestial se mantenía constante. Y nosotros debemos tener la fe de nuestro Señor Jesucristo y la fe de nuestro Padre Celestial. De ambos morando en nosotros constantemente. Muy bien. Entonces, nos dice que la gran meretriz de Roma hace que la ramera de Estados Unidos, del prostíbulo de la tierra, empiecen a hacer actos, danzas, a influir en Herodes escatológico, el Herodes final, por medio de sus danzas. Ustedes conocen la experiencia en Mateo 14, creo que está por allí, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí la decapitación de Juan. Les dejo como tarea para que analicen eso, ¿verdad que sí? Amén. Y vemos allí que Salomé empieza, la hija de Herodías, empieza a hacer ese acto, ese drama ante Herodes y sus convidados que tenía ya en esa fiesta. Así está haciendo las iglesias protestantes de Estados Unidos, que se han apartado de la verdad fiel, la verdad auténtica, se han hecho habitación de espíritu de demonio con ese falso don de lengua, ese galimatías que tienen, esa glosalalia que tienen ininteligible, y con esos espurios milagros y ese falso día de reposo y esa trinidad diabólica que, aunque no hay ninguna trinidad buena, pero esa trinidad campante que llevan metida entre cejas y cejas, incluyendo a la corporación adventista del séptimo día. Entonces, están haciendo lo que se llama la imagen de la bestia. Están formando ya una iglesia-estado. En el 2024 va a suceder una elección en la gran nación del norte. En la bestia de Apocalipsis, la segunda bestia de Apocalipsis 13, la cual tiene cuernos de corderos, pero hablará como dragón. Aparece en futuro, hablará como dragón. Sin embargo, siempre está hablando y rugiendo como un dragón, con sus leyes que emite, con sus invasiones que hace a otros países, etcétera. Que no quiero hablar sobre ese tema, pero sí procede a veces de una manera que pareciera que arbitraria, pareciera, ¿verdad? Produce caos en el mundo, luego intercede como salvador, etcétera, etcétera. Es decir, es una nación que está dirigida por los Illuminatis, los francmasones. Recuerde que fue fundada por 13 colonias inglesas, británicas, y el 13 significa apostasía, muerte, persecución, destrucción, el número 13 en las escrituras. Apostasía y muerte. Los Illuminates de Baviera, Adán Guasal, fundador allá en Alemania, forma parte de esas 13 colonias británicas que logran colonizar a Estados Unidos. ¿Por qué no 12 colonias? ¿Por qué no 14? Porque el 12 es el número del gobierno de Dios, pero el 13 es el número del gobierno de Satanás. Por eso la corporación Omega, adventista del séptimo día de la corporación Omega, tiene 13 divisiones. ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 10, 12? 13 divisiones, apostasía en su máxima expresión. 13 votos bautismales en la fe de bautismo allí que aparece. Y así sucesivamente. Si me faltaría tiempo para hablar del número 13 también. Así que 13 colonias forman la gran nación del norte. El 4 de julio, que ya pasó hace unos días atrás, se celebró la firma de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Y ahora en 1798 empieza a consolidarse como nación, dice el Espíritu Profecía.
y empieza a surgir como una flor, como un árbol de la tierra, de la nada. Así surgió Estados Unidos de Norteamérica, constituido por 13 colonias. La Casa Blanca, la White House, era, quiero decirles esto más profundamente, era propiedad de jesuitas y la donaron a Estados de Norteamérica para que formaran allí la Casa Blanca. La Casa Blanca está cimentada sobre bases jesuitas. Ok, eso ya es otro tema. Muy bien. Así que Estados Unidos, Norteamérica abre la boca, traga el agua, pero esa agua está almacenada allí y pronto va a salir como grandes raudales de persecución contra nosotros, hermanos amados, y se extenderá por el mundo entero. Recuerde que la persecución ha de comenzar en Estados Unidos, Norteamérica, y se extenderá después a todo el orbe. Muy bien. Así que vamos entonces a Apocalipsis 13, verso 11, 11 y 12 y 13. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí está Salomé. Aquí está Salomé bailando. Aquí está Salomé ejerciendo una influencia sobre los reyes de la tierra. Está ejerciendo una influencia sobre el Herodes escatológico, sobre el gobierno de Estados Unidos. Y Herodías esperando ver el show. Y está viéndolo. Lo está observando. Roma se deleita en ver cómo las iglesias protestantes le están rindiendo un gran homenaje a ella, en unirse, en apoyar al domingo como día de reposo e influir en el Estado para imponer leyes draconianas de persecución y muerte. Así es. Se regocija. Yo creo que se estruja las manos y hay una sonrisa maquiavélica en su rostro. Sí, lo veo ya por fe. Así es. Y dice el versículo 13, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Estamos en la antesala de grandes portentos, milagros mentirosos que Satanás va a realizar a través de estos poderes apóstatas y confederados. Estamos en la antesala de grandes acontecimientos, hermano. Estamos formando parte de esa generación que ha de estar en pie para ver estos grandes acontecimientos y para vivirlos y para contrarrestarlo, conectarlo con un escrito está constantemente. Vamos a ser catalogados como la peor escoria de la sociedad, como fundamentalistas, extremistas religiosos, etcétera. Vamos a ser cargados de ignominia, de oprobio, de insultos y amenazas. Toda la fuerza de la apostasía estarán enfiladas contra nosotros. Vamos a ser encerrados en insultos y amenazas por oponernos a estos milagros espurios, mentirosos, estos pseudos milagros del Simón, del mago final. Ese es otro tema del mago Simón y el hermano Felipe, el diácono Felipe haciendo sanidades poderosas y milagros y Simón tratando de engañar al pueblo con sus hechicerías. Roma también tratando de engañar al pueblo con sus hechicerías, con sus drogas, con sus farmaqueas. Pero el pueblo de Dios con la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Amén. Qué hermoso. Ese es otro tema, maravilloso, hermoso, grande, profundo. Ahora seguimos. Dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal fue propiciada en 1798
la Biblia. 11. Confusión, caos, desorden. Por eso, cuando usted se va al 911, no llame nunca al 911, pase lo que pase. Usted no tiene yo de necesidad de llamar al 911. Dios es nuestro escudo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. El 911 es un número de los Illuminatis. Fue sacado, ¿saben de dónde? De Génesis capítulo 11, cuando Babilonia, cuando la torre de Babel. Capítulo 11 y el verso 9 dice, y allí confundió Dios sus lenguas. Ahí está el 9:11. Capítulo 11, el verso 9, cuando Dios confundió sus lenguas. Por eso el número 11 es número de confusión, de caos y desorden. Cuando todavía no había nacido Benjamín, el pueblo de Israel, las 12 tribus no estaban conformadas todavía y había constante desorden, caos. Pero nace Benjamín y empieza a estabilizarse el orden, pero venden a José, desechan el espíritu de profecía y tienen que ser obligados a pasar hambre y miseria. Y tienen que reunirse nuevamente con José, el número 12, el gobierno de Dios. 11 significa confusión. Por eso cuando los discípulos, ya Judas se había ahorcado, estaban en el aposento alto 11 hombres y estaban en confusión, en desorden, en caos. Pero una vez que eligen a Matías, el número 12, se forma otra vez el gobierno, el pueblo de Dios, y viene la lluvia temprana. Alabado sea el Señor. El 11 significa confusión, desorden, caos. El 12 es el gobierno poderoso, glorioso de nuestro Dios. El 13, apostasía, muerte y persecución. Desastre. Por eso el 11 de septiembre del 2001 caen las Torres Gemelas, hay una confusión. Los Illuminati saben esto. Lo conocen los francmasones, los Opus Dei, los Bilderberg, todos esos grupos de sociedades secretas manejan esta numerología, pero para mal, para sus fines, diabólico y espantoso, dirigido por el enemigo de Dios. Así que, hermanos amados, por eso el capítulo 13, el 13, Dios sabe que el 13 significa apostasía, muerte, persecución terrible, espantosa. Ahí está la marca de la bestia. Ahí está la imagen de la bestia formándose. La imagen de la bestia es las iglesias protestantes unidas, confederadas en los mismos puntos de doctrina e influyendo en el Estado de Norteamérica, en el gobierno, en las cámaras legislativas, ejerciendo su influencia nefasta, diabólica y espantosa para imponer sus dogmas y sus creencias, para hacerle honor al papado, para que adoren al papado a través de leyes dominicales. Porque la obediencia significa adoración. Y usted y yo, a quien obedecemos, a ese adoramos. Si a la bestia para recibir la muerte eterna o al Dios del cielo con su Hijo amado para recibir la gloria, la vida y la inmortalidad eterna. Valga la redundancia. Así que, amados hermanos, la imagen de la bestia se está formando. Le decía que en el 2024 viene elección en Estados Unidos de Norteamérica y el Partido Republicano, que está dirigido por las iglesias evangélicas, que tiene influencia de las iglesias evangélicas, el protestantismo apóstata confederado, está por ejercer grandes cosas. Creo que Donald Trump se lanza nuevamente y no me extrañaría que obtuviera el triunfo porque él fue asesorado por evangélicos. Pedía oraciones de los líderes evangélicos alrededor de él. Hizo muchas cosas para apoyar al mundo pseudo cristiano evangélico. Y creo que si logra ganar, puede venir un impulso grande a la de la bestia. Puede ser consolidada esa imagen en este tiempo que nos viene. Que Dios nos ayude, hermanos amados,
el Espíritu Santo de Cristo Jesús se manifieste abundantemente en nosotros. Estoy viendo la hora, creo que todavía me queda alguito, unos 10 minutos, creo. Así que, amados hermanos, viene lo siguiente. Quería seguir expandiéndome en este tema. Dice, vamos a ver ahora nuevamente el panorama de doble cumplimiento. Cuando Jezabel, la reina impía de Tiro, allá casada con Acab, el rey Acab, Jezabel fue muerta por Jehú, lanzada por los eunucos, los sirvientes que tenía allá en el segundo piso, donde fue lanzada al tercer piso. Esto está en segunda carta, en el segundo libro de Reyes, porque el Reyes no es una carta. El segundo libro de Reyes. Y dice lo siguiente. Después Jehú fue a Jezreel, verso 30, capítulo 9, verso 30. Busquen en sus Biblias, hermanos queridos. Debemos ser hombres de Biblia, hombres de oración, hombres de lectura. No nos debemos dejar que otro mastique para nosotros ingerir. Mastique la palabra de Dios, leámosla, estudiémosla asiduamente, eduquémonos en esto. Eduquemos nuestra mente en el estudio sistemático, concienzudo y profundo de la Santa Escritura, y Dios, nuestro Padre, de su Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros, nos va a guiar a toda la verdad. Y como ejemplo, adornó sus ojos con alcohol, atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Y dice lo siguiente. Versículo 36 dice, volvieron y le avisaron y él dijo, esta es la palabra de Dios que habló por medio de su siervo Elías Tisbita, cuando dijo, en la heredad de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Los perros comerán la carne de Jezabel. Ya está por suceder esto, hermano. Pronto viene algo espantoso sobre esta gran meretriz, sobre la Jezabel escatológica del tiempo final, sobre la iglesia apostatólica romana. Miren, pero vean el versículo 34 del capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Dice lo siguiente. Enseguida entró Jehú, ¿verdad? Después de comer y beber, y dijo, y a ver esa maldita bruja y sepultarla, que es hija del rey. Dice el versículo 35, pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de su mano. Tres cosas: la cabeza, o sea, la calavera, las palmas de las manos, los dos pies de esta bruja, de esta hechicera, de esta pagana. Y saben ustedes, en el libro de Apocalipsis se presenta, Dios utiliza el pasado para escribir el futuro, anunciarlo por venir a través del pasado. En Apocalipsis 16, leamos, hermano, volvemos en las escrituras, Apocalipsis 16, porque el tiempo es corto. Y nunca antes se había dicho antes esto, que el tiempo es sumamente corto. Queda poco tiempo. Dios debe darnos tiempos rápidos para buscar más santidad y pureza y más conocimiento, tanto intelectual como espiritual, de las cosas santas y eternas. Apocalipsis 16, el verso 17 en adelante dice, y el séptimo ángel derramó sopa por el aire, del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo, hecho está, se cierra la gracia, se cierra el tiempo de misericordia, se cierra el número 5. No hay más misericordia y compasión para este pobre mundo.
Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande como nunca lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Y viene el versículo 19, sobre la gran ciudad, reina sobre los reyes de la tierra. Dice el verso 19, y la gran ciudad se partió en tres partes, como Jezabel, quedó la calavera, las manos en los pies, la Jezabel moderna del siglo XXI, la Jezabel moderna del final religioso, quedan todos en confusión y divididos, terrible esposo, en la presencia formidable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hombre. Así que, hermanos queridos, Jezabel también es dividida. La Jezabel escatológica es dividida en tres partes. Se dividen los poderes, la abandonan. Es decir, todo el mundo está en caos, se dan cuenta que nosotros teníamos la verdad, pero ya es tarde. Irán errante de mar a mar buscando palabra del Señor. Y envió hambre a la tierra, no de pan ni sed, no de agua, sino de oír palabra de Dios, y no la hallarán. Vendrá a nosotros, pero ya se ha cerrado el tiempo de la misericordia y de la influencia divina. Recuerden que la palabra sí, aparte, como decimos normalmente, de verdad, favor que no queremos. Sin embargo, ahondando un poquito más en la parte teológica, la palabra gracia dice la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo se ha retirado de la tierra, pero se ha quedado para siempre en la tierra. Muy bien. Y ahí entonces terminamos, hermano. Terminamos con lo siguiente. Atalías y Jezabel. Jezabel tenía una hija, Atalías, usurpó el trono. Las iglesias protestantes también estarán usurpando el trono. Estarán haciendo cosas que no deben hacer. Estarán echando en confusión al pueblo, al mundo entero, a través de esta alianza, esta unión de iglesia y Estado, esta imagen de la bestia. Así que unidad en el error, unidad en la perdición. Y las alianzas ecuménicas mundiales están avanzando en forma gigantada. Quiera Dios que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas y siga cimentando esas verdades para hacerle frente a la imagen de la bestia, que es lo primero que se formará, la imagen de la bestia, y luego como consecuencia vendrá la marca de la bestia. Pero debemos primero estar firmes para no adorar a la imagen de la bestia, para no entrar en esa alianza catastróficamente ilícita, vulgar y demoníaca. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Que Dios les guarde y les fortalezca. Y que el Espíritu de nuestro Señor sea una realidad. Que la vida divina de Cristo Jesús habite abundantemente en nuestros corazones para no estar ociosos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Hermano Eduardo, si desea terminar con una oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Hay tanta tela que cortar en tu palabra. Pero tú eres bueno, amado Dios. Permite que podamos ver la profundidad de estos temas gloriosos, emancipadores, y prepararnos para no adorar a la imagen de la bestia. Generalmente el pueblo de Dios se concentra más en la marca de la bestia, y es verdad. Forma parte del episodio final de la historia de este mundo. Sin embargo, hay un enemigo que se está formando, se está gestando, se está consolidando terriblemente
para impulsar la marca de la bestia. Ese enemigo es la imagen de la bestia. Y por eso dice que vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el nombre de la bestia, el número de la bestia. Quiera Dios, Padre, que podamos analizar bien lo que está ante nosotros, la formación y la consolidación de la imagen de la bestia primero, para luego precipitarse los acontecimientos finales de manera rápida y asombrosa. Ayúdanos a estar en pie y a darle un sonido certero a la trompeta para que muchas almas podamos estar atentos y alerta y despiertos ante la crisis que se avecina. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Sigue inspirando nuestras ideas. Sigue inspirando nuestras palabras. Sigue haciendo de nosotros fieles centinelas en los muros de Sión. Y que podamos, que el arca del pacto, Padre Celestial, pueda verse por doquier. Que el mundo pueda ver en mis hermanos aquí presentes y en mí, en mi esposa y en todos aquellos que están abrazando y transitando en este camino de verdad, puedan ver el arca del pacto abierta, los santos mandamientos de Dios, tu reforma pro salud y el espíritu profecía, Señor bendito. Bendiciones que te rogamos en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, muchas gracias, hermano Eduardo, por ese tema tan solemne. De verdad que son temas donde nosotros debemos de ir pensando acerca de cómo vamos a demostrar nosotros esa fidelidad a nuestro Señor, cómo vamos a estar firmes, porque de nosotros va a depender si vamos a hacer que nos pongan la marca de la bestia o también que el Señor sea con su Espíritu Santo que nos selle para vida eterna. Y quiero leerles algo que dice en el libro de la educación en la página 57. Es cortico. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sean tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Vamos entonces a alabar al Señor. Amén. Vamos a Amén. entonar Amén. unos cantos, hermana Nelly. Amén. Quiero invitar a unos 6 hermanos que tengan un himno preferido. Y yo voy a empezar con el 277. Y bueno, voy a decirlo aquí democráticamente. Voy a ver quiénes hay conectados.